buenos días a Miguel Barbosa, a Luis Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, y Alejandro Encinas, senador de la República por el PRD también. Gracias, Miguel, bienvenido. Carmen, qué gracias, gusto. Alejandro, por estar aquí. Bienvenido a los dos. Hola, Carmen, buenos días. Bueno, los hemos invitado pues en este afán de contrastar posturas y debate, incluso dentro de los propios partidos. Desde luego es un tema amplio y complejo, pero muy importante para México, el de las telecomunicaciones y la radiodifusión. No voy a preguntar mucho en esta primera parte. Les pido a los dos, cada uno, que me describa el momento que se vive en el Congreso, en el gobierno, con los agentes económicos y entre ustedes mismos. Si empezamos contigo, Alejandro Encinas, ¿qué me dirías? ¿Por qué no defines la situación, el estado de las cosas? Ahora estamos en el momento del cierre de un proceso que ha sido profundamente escabroso y que empezó, lamentablemente, de una mala manera. No solamente por una iniciativa que promovió el Ejecutivo Federal, que contraviene el espíritu de fondo de la reforma constitucional, en donde se buscaba no solamente el generar un marco de competencia entre los concesionarios de los distintos medios de comunicación, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones, sino avanzar en un proceso de democratización de los medios públicos. Y evidentemente la iniciativa del Ejecutivo no se apegó a ese espíritu. Un segundo momento en donde se presenta un intento de albazo con un proyecto de dictamen elaborado por el senador Javier Lozano del Partido Acción Nacional, quien preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en donde hubo la necesidad de hacer una acción de firmeza para impedir que se llevara a cabo este intento de albazo. Y a raíz de ello, la apertura de un proceso de negociación que yo he dicho se constituyó en un frente muy amplio de negociaciones, donde hubo efectivamente negociación con los grupos parlamentarios, participamos nosotros, negociaciones de ¿Tú los... mismo? Sí. Negociaciones de los senadores, senadoras, diputados en lo individual, las direcciones de los partidos políticos y evidentemente, como un factor determinante, los grupos de interés en el sector, que han estado pues con presiones muy fuertes en torno a ello. Y resultado de ello, pues... Presiones, dices. Bueno, ha habido presiones. Yo tengo que decir y asumirlo que en el grupo parlamentario no hemos recibido presión de ningún grupo de interés. Así lo hemos percibido, independientemente de las relaciones que pueda tener alguno de los legisladores con algún representante de los medios. Pero en nuestro caso, particularmente estoy convencido de Miguel y de un servidor, no hemos recibido presión de ninguno. Pues ya nos conocen, a mí ya ni para qué me buscan, ¿no? Pues, es así de sencillo. Y estamos ahora, pues, en medio de un debate que se ha concentrado en lo particular en la definición de los asuntos de preponderancia, para poder definir quiénes son, pues quienes tienen el control de manera preponderante o monopólica de los sectores o servicios que se prestan tanto en radiodifusión como telecomunicaciones. Y creo que ahí hay un problema de origen, donde pues en la propia reforma constitucional estuvo mal planteado el tema. Se presenta como un gran avance la incorporación de un nuevo concepto que no existe en la legislación internacional, que es el de preponderancia, pero en el artículo 28, en el segundo transitorio y el octavo transitorio de la reforma constitucional, se manejan 4 conceptos de manera indistinta, en donde la preponderancia se refiere a sector, a mercado, a segmentos del mercado o a servicios. Y cuando se refiere a mercados, a segmentos o a servicios, desglosa cada uno de los servicios diferenciándolos en radiodifusión y telecomunicaciones. Eso ha llevado a que el debate se concentre fundamentalmente en este tema. Yo creo que esto indudablemente pues, es reflejo del enorme peso que tiene esta reforma en la reconfiguración, no solamente del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino en un rediseño de la oligarquía del poder económico en este país. ¿Para eso era la reforma? Yo creo que ahí hay un juego de intereses en donde, si bien se busca acotar la concentración y el poder monopólico en varios sectores, pues también estamos en un momento de rediseño en tanto de la vida política y particularmente en materia económica. No es el tema solo de telecomunicaciones, tiene que ver con la nueva condición de hidrocarburos, el asunto de la minería,
estamos dando paso a una reconfiguración del poder político y económico en el país, y quien detente el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, que son el futuro, o son el presente, y sobre la cual se sostendrá indudablemente la nueva configuración del poder económico en el país, pues por eso tiene tanta relevancia. Aunque yo creo que ese es solo uno de los temas. Yo lo he sostenido, porque desde el punto de vista de la izquierda, esto creo que todos lo compartimos dentro del grupo, pues efectivamente hay que regular los agentes económicos del sector. Pero el objetivo fundamental de una reforma de esta naturaleza tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del Estado para garantizar estos derechos. Por eso, cuando recibimos la minuta de los diputados, en donde había omisiones importantes en la materia de reforma constitucional, establecimos, por ejemplo, se había quitado en el artículo 6º la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la información. Incorporamos los derechos de las audiencias. En esa revisión de la minuta de los diputados restablecimos los medios comunitarios e indígenas como parte importante, e incluso contrapesos al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque la verdadera democratización de los medios no va a venir de los concesionarios privados, de los medios comerciales. Hay que ampliar, yo digo, la diversidad en la posibilidad de acceso a los medios y garantizar la pluralidad de los mismos. Y esto solamente se va a lograr cuando tengamos medios públicos, y subrayo públicos, no gubernamentales, no medios oficiales, sino medios públicos alternativos, y particularmente medios sociales que ofrezcan una alternativa de comunicación distinta a la de los medios comerciales, cuyo objetivo, y es legítimo, es el lucro, pero no necesariamente la democratización de los medios. 2 nuevas cadenas de televisión no implica la democratización de los medios. Se podrá diversificar, ampliar el mercado con muchas limitaciones a los nuevos beneficiarios de las concesiones en televisión abierta, pero será el mismo espectro ideológico o de interés económico quien detente esa concesión. Y debemos de tener mejor un equilibrio que permita diversificar realmente la oferta de acceso a medios de comunicación, en donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho a acceder a la información y al mismo tiempo optar por diferentes propuestas. Hasta aquí dejas esta primera ronda. Alejandro Encinas, senador del PRD. ¿Qué dices, Luis Miguel Barbosa? ¿Cuáles son los ejes principales en este momento, en estas horas? En lo de ayer, ¿qué pasó? Bueno, primero, el gusto de compartir esta mesa contigo y con mi amigo Alejandro Encinas, y de haber escuchado una exposición tan completa me enorgullece, porque así somos en el grupo parlamentario del Senado. Mira, por mucho tiempo la regulación existente o la desregulación existente provocó en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión una gran concentración. Se generaron factores económicos preponderantes en los hechos, con poder sustancial, que son las nuevas definiciones que aparecen en esta legislación, y a partir de la reforma constitucional, esta regulación o intento de regulación en materia de competencia, de libre concurrencia, pero no solo en eso, en derechos de usuarios, en derechos de audiencias, en accesibilidad a Internet, en neutralidad en la red, en todos esos asuntos que son transversales para que pueda accederse a las nuevas tecnologías, a la banda ancha, fue un tema, un gran tema. En el Senado, efectivamente, siendo entonces Cámara Revisora, nosotros mejoramos el dictamen que venía de diputados, no para hacer correcciones a lo que los diputados bien hicieron, pero sí hubo cosas importantes que nosotros incorporamos bajo un procedimiento, mesas de trabajo. Instalamos en esa ocasión mesas de trabajo de legisladores de gobierno federal, porque finalmente el gobierno federal es un factor político, no necesito decir de qué importancia en nuestra realidad, y tiene derecho de iniciativa, y es producto de la participación de un grupo parlamentario, en este caso, sin tener mayorías absolutas en las cámaras, sí tiene mayorías relativas. Déjame detener aquí un segundo y te interrumpo en la exposición, porque hoy en la prensa mexicana, en La Jornada y en Reforma en particular, se habla del papel de la presidencia.
que desde luego tiene la presidencia un papel que jugar, porque pues es el que envía la iniciativa. La pregunta es hasta dónde y cómo, y si está asumiendo la presidencia de la República el papel del propio legislador. Dice, por ejemplo, y déjame tomar esto porque te alude el asunto, dice hoy Reforma con la nota de Claudia Salazar y Claudia Guerrero, que negocia Barbosa con presidencia y que tú reconociste que estuviste hasta las 3 de la mañana con el gobierno federal dando los últimos detalles del dictamen de Telecom. Por mencionar lo que dice Reforma, por mencionar lo que dice La Jornada el día de hoy, de presidencia misma vino el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones, fue elaborado, fue enviado a los senadores por la Consejería Jurídica de Los Pinos. El proyecto debió ser responsabilidad de las comisiones respectivas, dicen los diputados que se enojan con estas cosas, y vino de la computadora, vino directamente de Los Pinos. Y es sabido... De la huella. Exacto, es sabido que la presidencia, o sea, incluso ustedes que son parte de los negociadores, saben que la negociación que se dé cruza por la computadora del jurídico de la presidencia, ni siquiera por la computadora del Congreso. Te comento. ¿Qué es esto? Te comento. A ver, es muy simple. Nosotros, pero estaba yo explicando, me estaba yo extendiendo, pero te contesto. Pero te interrumpí porque tú hiciste la alusión al papel de la presidencia y para entrar en materia de las cosas que están haciendo. Eso está correcto. Venga. A ver, mira, nosotros no fuimos parte de ninguna negociación hasta que fracasó el intento del gobierno federal, no de Javier Lozano, por favor, quien formó el dictamen en el momento en que quiso imponerse después de la Semana Santa, fue el gobierno federal. Pero lo presentó Lozano. Lozano es la persona que en ese momento fue útil para crear esa percepción. Nosotros perfectamente claros a dónde se había construido. Nosotros no habíamos sido parte en ningún momento de negociación, ni cuando se construyó la iniciativa. Los senadores del PRD, ni creo que los senadores de ningún grupo parlamentario habían sido parte. Claro. Fueron los factores económicos y fueron las direcciones políticas de los partidos. Una vez que se manda la iniciativa al Congreso, se encapsuló. Yo le pedí a las gentes de gobierno federal que pudiéramos instalar mesas de trabajo como lo hicimos en la reforma constitucional, pero no respondieron. Por eso cuando se citó a comisiones para aprobar ese dictamen, nosotros presentamos un alternativo, objetamos el procedimiento y de ese encontronazo, de esa histórica sesión de Comisiones Unidas, lo que resultó fue detener el proceso legislativo. Lo detuvieron por todo el receso, por todo lo que restaba del periodo ordinario, y ya como a los 15 días del mes de mayo fue cuando hicieron contacto con nosotros, accediendo a nuestros planteamientos. Mesas de trabajo. ¿Con el gobierno? Mesas de trabajo con el gobierno federal y con legisladores del PRI. ¿Sí? Y empezamos mesas de trabajo. Yo consulté a mi grupo parlamentario, nombramos un grupo de negociadores o un equipo de negociación amplísimo, 7, 8 senadores en cada mesa. Puedo darte los nombres, pero ya se han divulgado, ¿sí? Yo los he dicho. Y fuimos informando. Y yo fui hablando de eso en cada conferencia de prensa que se me preguntaba. Decíamos que estábamos y anunciábamos lo que llamábamos avances y pendientes, sin que dijéramos que estábamos cerrando una negociación y sin decir que teníamos, porque así era el acuerdo, de comprometer la orientación de nuestro voto cuando llegara al Senado. Ya que vimos que había muchas manos, porque el poder es muy poroso, Carmen. El poder negocia con todos al mismo tiempo, sigue negociando con las direcciones de los partidos, sigue negociando con los actores económicos, sigue negociando con personajes políticos, sigue hablando con todos, ¿sí? Entonces, cuando dijimos eso, que se venga al Senado, y así lo pedimos, que se venga al Senado, es decir, que se venga a comisiones. Lo que tú registras ahí se nombra un secretario técnico en cada mesa de negociación por parte. De parte del gobierno federal, el secretario técnico fue un abogado de nombre Misha Leonel. Es hombre, no es mujer, por cierto. Y de parte del PRD se nombró al licenciado Emilio Saldaña, que es el secretario técnico
de la comisión o del secretario técnico del senador señor Robledo. Bueno, regresemos en este programa. Luis Miguel Barbosa, Alejandro Encinas. A ver, dice Miguel Barbosa que el PRD está mostrando una postura no divergente en público. ¿No tienen divergencias? ¿Qué mostrar, qué discutir, qué plantear? Bueno, hemos tenido diferencias. Ayer mismo fueron públicas en el debate. ¿Qué pasó ayer? Cuéntenos, porque bueno, desde luego nosotros seguimos el asunto, pero el público en el país querrá saber qué pasó ayer. Yo creo que la discusión fundamental de nosotros es la visión respecto a cuál debe ser el contenido fundamental de la reforma en la ley secundaria. Ni más ni menos. Yo por eso te lo decía, no es un asunto solamente de definir preponderancia por sector o por servicio. Yo estoy convencido que la definición debe ser por servicio, porque eso acota con mayor claridad el poder de cada uno de los grupos que participan en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y eso permitiría la posibilidad de abrir el universo de las concesiones a otras opciones de comunicación. Yo por eso digo, el eje fundamental desde mi punto de vista debe ser el de los derechos de los ciudadanos, independientemente de los controles y regulación que se deban establecer para los grupos de interés. Y ahí, junto con los derechos, es muy importante pues el asunto de la regulación desde el Estado, que el órgano autónomo realmente goce de autonomía y al mismo tiempo surjan alternativas diversas a través de los medios públicos y los medios sociales, donde se incluyen a los medios comunitarios e indígenas. Yo creo que es ahí donde está nuestra diferencia de interpretación. Estoy convencido que a los compañeros le han dado mayor peso en esta discusión a los asuntos de carácter económico. Y como te decía en principio, pues yo creo que por más que se defina por sector o por servicios, seguirá habiendo un pequeño grupo predominante en el manejo de los medios que no va a garantizar ni la diversidad ni pequeño la pluralidad. Por pocos. Por pocos y pequeños. O sea, grande. Sí, ya no serán 2, serán 3, serán 4. Seguramente alguno surgido del Estado de México en esta nueva recomposición, que no me cabe a mí la menor duda y hasta puedo entrarle una quiniela. Pero seguirá existiendo un fenómeno de concentración de todas las frecuencias, tanto en radio como en televisión, de versión restringida, limitando a los medios públicos y sociales. ¿Por qué no hacerle? Yo lo planteaba ayer, como sucede en Ecuador, en Uruguay y en Argentina, donde el espectro radioeléctrico se distribuye equitativamente en las 3 modalidades, hasta el 33.3% para concesiones comerciales, 33.3% para sociales, 33% para muy públicas. audaz para México eso, ¿no? ¿O qué? Pues es demasiado audaz porque ahora lo que máximo se logró, y ayer fue de las pocas modificaciones que se incorporaron en el dictamen, es otorgarle a los medios sociales el 10% de la frecuencia modulada, sin hacer acceso a concesiones, ni en telecomunicaciones ni en televisión, y un porcentaje que no está definido en amplitud modulada. Entonces, o en el caso de los medios públicos, hay experiencias internacionales donde hay medios públicos muy significativos. La BBC de Londres no solamente es un medio público de comunicación. Y no creo que le den la AM a la BBC de Londres, por cierto, ¿eh? No, y además no, bueno, los tratan de segunda, ¿no? Y está controlada por el Congreso. En el caso de Televisión Española, es un medio público. La televisión francesa es un medio público. Aquí no solamente remataron Imevisión para crear un nuevo grupo de interés económico, sino se ha desmantelado a los medios públicos. Ve la precariedad del Canal 11, del Canal 22, la propia que tenemos en el canal del Congreso, cuando debería ser un medio alternativo fuerte, no para que sea la radio o la televisión de los gobernadores o del presidente, sino sea del público, de la sociedad, en una alternativa de comunicación. ¿Sector o servicio, Luis Miguel Barbosa? Bueno, primero el grupo. Que no dejaste votar, dicen las crónicas del periódico. Hay que te cuente, Alejandro. A ver, que impediste que el PRD decidiera y votara y que... Que te lo diga, Alejandro. ¿Impidió Barbosa que votara? Hay que ser honestos. Pero no votaron. No hay una postura única del PRD. No se votó en ese momento. Se levantó la sesión, no porque celebraron el cumpleaños de un compañero, colaborador nuestro en la reunión, sino porque estaba en la reunión con el relator de Naciones Unidas, con Fran Larroux, en esos momentos en la mesa directiva. Que por cierto, Fran Larroux dijo servicios, ¿eh? A ver, sí. Mira,
Pero eso es lo que pasó nosotros en el grupo bueno. parlamentario... Bueno, ¿y entonces qué pasó? A ver, aquí está el tema, uno de los temas. Pero primero te respondo por mi grupo, que mi premisa es la defensa del grupo. No hemos votado una sola ocasión desde que arrancó la legislatura. Todo ha sido por acuerdo. Cuando vamos a una votación, vamos generalmente de manera unánime, y cuando vamos diferenciados también vamos en acuerdo. Es decir, el voto diferenciado para nosotros ha sido un voto en acuerdo. En el grupo parlamentario no hay grupos políticos. Somos 22 senadores diferenciados de los orígenes políticos. Es un asunto que debe de verse porque es muy especial para cómo funcionan las cosas en el PRD, y respetamos a los grupos políticos, pero hemos entendido eso. Entonces nunca hemos votado, ¿sí? Y en esta ocasión no lo íbamos a hacer. Habíamos acordado concluir el tema de la preponderancia. Cuando llegamos al 262, nosotros dijimos, a ver, tiene contenido técnico y contenido político. Analicemos la parte técnica. Y dimos razones, ¿sí?, en ambos sentidos, y perfectamente claros, todos quedamos, de que quien opinaba en un sentido o en otro no es porque fuera funcional a televisoras o a telecomunicaciones, a los grupos de concentración de interés, ¿sí? Así quedamos. Y queda pendiente la reunión entre nosotros para resolver la posición política, porque mira, Carmen, el voto legislativo tiene contenido técnico y contenido político. Aquí estuvo Jesús Zambrano hablando del tema también. Así es. Donde dijo que los senadores iban a votar por... Bueno, que su definición era por servicios. Yo he tenido comunicación con él y ¿qué dices de lo que dijo? Es muy probable que vaya hoy a nuestro grupo. Mira, yo lo que creo que debemos de mantener este acuerdo que tenemos. Es un asunto complicado. Hemos sido cuidadosos todos de no entrar en contradicciones, ¿sí? Porque es un asunto, creo, el más complicado por el que estamos transitando. El presidente nacional es nuestro presidente nacional. Yo asumo, diría yo, la posición del presidente y respaldo su posición. Sin embargo, en este tema tenemos que también reclamar para el grupo el análisis y la autonomía que hasta ahorita hemos ejercido. Ha habido varios momentos en que hemos actuado casi en posición diferenciada con la posición de la dirección política. ¿Recuerdas el tema de las leyes secundarias en materia educativa? ¿Verdad? ¿Y va a ser el caso? Porque no, bueno, aquí lo que tenemos nos van a ver votando unidos. Y yo he dicho, yo he planteado algo. Este tema, déjame, te tengo un segundito. En este tema, que es el que más polémica ha generado, independientemente que es tan amplio como lo han explicado aquí, pero si oímos a Jesús Zambrano como lo oímos, tan categórico en decir que ninguno de los legisladores del PRD votaría en sentido de que la preponderancia debería ser definida por sector, sino debería ser por servicios, eso lo dijo así, categórico. Y hoy te escucho y no queda claro que eso va a ocurrir así. ¿Cuál es tu postura como coordinador sobre este tema en particular? Lo vas a ver que sí puede. Pero dime tu postura en este tema en particular. Yo te la voy a dar, pero te quiero decir la del grupo. Nuestra posición de grupo se va a conocer cuando votemos. O sea que es un enigma. Si yo hoy hago una posición pública, contribuyo a la formación de un ambiente en favor de un interés o de otro. Y no vamos a ser nosotros funcionales a ningún interés. ¿Pero por qué dices eso? Porque así es. Porque en el ambiente está en el ambiente general, en el escenario general. No pronunciarse sobre un tema técnico y no, legal. Pero yo te voy a dar una explicación técnica de las dos posiciones. Como el día que hablamos de ese tema lo hicimos. Pero sí hemos reconocido que aquí hay un ambiente que hay que cuidar, que respetamos, y que nosotros somos parte de ese escenario político. Y un poco desesperé a los periodistas cuando no quise fijar una posición, porque en el grupo así lo acordamos. Pues en eso me estás aquí llevando a mí también, porque yo lo que quiero saber es qué piensas. Carmen, sí. Y lo voy a decir. Sencillo como decir, ¿cuál es tu postura? Primero, así lo que dije es, nuestra posición va a estar cuando votemos, pero te comento el tema de preponderancia. ¿Te parece? ¿Sí? A ver, entonces, para efectos prácticos, en este preciso momento de la mañana, el coordinador parlamentario del PRD no asume una posición respecto a uno de los temas, si debe ser declarada la preponderancia
de los agentes económicos por sector o por servicio. Tú no te pronuncias y dices que se hará cuando el grupo se pronuncie y que están por debatirlo y que Zambrano irá con ustedes. Las posiciones técnicas ya las debatimos, faltan las posiciones políticas. Ahora, intuyo, ya déjame aquí esta libertad, intuyo que si está así el asunto, no necesariamente coincides con el planteamiento de Zambrano. Sí coincido. Entonces, sí puedo coincidir y nos van a ver fijando posición cuando votemos. Bueno. Pero si quieres hablamos del tema de preponderancia. A ver, déjame hacer una pausa y hablemos de ello. Volvemos.